Palabra del Señor en esta linda escuela dominical, y vamos a tener ahora un tema hermoso que es la clase número 4 de nuestro volumen número 13, y vamos todos a repetir el tema. El carácter cristiano incluye morir con Cristo. Una vez más, el carácter cristiano incluye morir con Cristo. ¿En qué formas tenemos que morir con Cristo? En el mismo proceso que Él tuvo. Él murió en la cruz, ¿verdad que sí? Y el apóstol Pablo dice que nuestro viejo hombre tiene que estar crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuál es el viejo hombre entonces? La naturaleza caída, aquello que venimos heredando de Adán. Mas sin embargo tenemos nosotros el postrer Adán, que es Jesucristo, que nos trajo una liberación total de la naturaleza caída. De tal manera que ahora nosotros tenemos libertad para poder agradar a Dios. Antes no podíamos, porque ahí en Romanos capítulo 8, versículo 5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y está con letra mayúscula, en las cosas del Espíritu. Quiere decir que para uno poder pensar en Dios tiene que estar en el Espíritu. Tenemos que ser del Espíritu para que podamos tener la habilidad de poder agradar a Dios. Porque oiga bien lo que dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pablo le llama en este versículo a la naturaleza caída, le llama carne. Pero el ocuparse de la carne, deben entender, no hay una devoción hacia Dios, sino es una devoción hacia los deleites de la carne, lo que esta naturaleza caída desea. Y dice que es muerte. ¿Por qué es muerte? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios cuando estamos actuando de esa manera. La Biblia dice que por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema más grande del ser humano, que está destituido de la gloria de Dios cuando vive la carne. No tiene el deseo de adorar al Señor. Y luego dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué tremendo esto. ¿Por qué es vida y paz? Porque ya estamos con Cristo, ya tenemos la vida de Cristo en nosotros. Ya nosotros somos personas regeneradas, nacidas de nuevo. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede vivir para Dios. Tiene que haber experimentado el nuevo nacimiento. Ahora, yo me quiero adelantar a decir algo acá, para que usted vea la importancia de este nuevo nacimiento. Y eso lo dice Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1. Y se va a dar cuenta que el mismo poder que Dios, el Padre, usó para resucitar a Cristo, es el mismo poder que tiene que usar para darle vida al pecador. Porque si para ser transformados tenemos nosotros que morir con Cristo, y también tenemos nosotros que resucitar con Cristo, eso de entender que el que resucita con Cristo está dentro de ese poder que el Padre usó para resucitar a Cristo. Y dice la Biblia que lo resucitó y lo sentó a la diestra para poder estar allí intercediendo por todos los hombres. Así que lo sentó a su diestra. Y Pablo dice que nosotros también, que hemos resucitado juntamente con Cristo, estamos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre.
Eso significa que estamos dentro de ese mismo ámbito del poder que Dios usó para resucitar a Cristo. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo. Él primeramente está diciendo a los efesios que está orando al Padre para que Dios, el Padre, le dé a ellos sabiduría. En versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es lo que todo cristiano debe saber. ¿Por qué yo soy cristiano? Porque yo he sido transformado. ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Qué hizo Dios conmigo? Porque muchas veces decimos: yo acepté a Cristo, gloria al Señor, y no hay conocimiento. Tenemos que tener conocimiento. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Qué proceso? ¿Qué procedimiento espiritual Dios ha tomado para poder cambiar nuestra vida? Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Note bien, no es cualquier sabiduría, no es cualquier revelación. Es una sabiduría y es una revelación, pero en el conocimiento de Dios. Deben entender, todo tiene que estar dentro de lo divino. ¿En qué forma Dios lo hace? Pablo pide sabiduría, pide revelación y el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. Pero ¿en qué forma Dios lo va a hacer? Mire cómo lo va a hacer. Versículo 18. Alumbrando. Alumbrar quiere decir dar entendimiento, hacer conocer las cosas. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, note bien lo que Él dice acá. A esto es lo que yo quiero llegar, para que usted vea claramente cómo fue que Dios el Padre resucitó a Jesús. ¿Qué fue lo que Él usó? Versículo 19. ¿Y cuál? Que entendamos esto. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? No cualquiera, nosotros que creemos. Según la operación del poder. Y luego dice: el poder de su fuerza, versículo 20, la cual operó. Es decir, que este poder que el Padre usa para cambiar las vidas, operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Note bien que aquí hay dos cosas que no son iguales. Ciertamente, Cristo es cabeza sobre todas las cosas. También es cabeza de la iglesia. Pero hay una diferencia en esto. Dice el versículo 23, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir, Cristo tiene preeminencia sobre todas las cosas, dominio sobre todas las cosas. Y todas las cosas las tiene bajo sus pies.
Pero también es cabeza de la iglesia, pero la iglesia es su cuerpo, lo demás no es su cuerpo, solamente la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no está bajo los pies de Cristo. Todas las cosas están bajo sus pies, menos la iglesia. ¿Bajo qué está su cuerpo? Dígame usted. Véase en el espejo y diga, mi cuerpo está bajo mis pies. Usted va a decir así, no. Mi cuerpo está bajo mi cabeza. Quiere decir que la iglesia no está bajo los pies de Cristo. La iglesia está bajo la cabeza de Cristo, porque la iglesia es su cuerpo. ¿Se da cuenta? Por esta razón dice el apóstol Pablo que ahí en Efesios capítulo 1 versículo 3 que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque ninguna otra cosa sobre la cual Cristo tiene dominio está con Él sentado juntamente con el Padre. Solamente la iglesia. Mira qué privilegios. Eres tú, soy yo. Eso de entender que ya pertenecemos al reino celestial. Que ya tenemos la naturaleza del cielo. Es hermoso. Entonces, tenemos acá algo hermoso, mi hermano, que la iglesia se compone de aquellas personas que han sido completamente regeneradas por el poder de Dios. Han sido completamente cambiadas. Ya no van a regresar al mundo porque han muerto juntamente con Cristo y han resucitado juntamente con Cristo para una nueva vida. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Ahora, esto, hermano, es muy importante porque cuando nosotros venimos a Cristo, el trabajo lo hace el Espíritu Santo de una manera especial, como lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque cuando alguien viene a Cristo, es adherido al cuerpo de Cristo. Y Dios lo coloca donde Él quiere colocarlo. Cuando la criatura se está formando en el vientre de su madre, ahí en esa matriz, la oreja no le está diciendo a esas moléculas que la conviertan en pie. No, yo quiero ser pie. ¿Y tú por qué me quieres hacer oreja? No. Esa formación está tomando lugar. Y así es también cuando alguien viene a Cristo Jesús. Es incorporado dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios lo pone donde Él lo quiera poner. Pero es un solo cuerpo. Luego dice, 1 Corintios 12, 13, dice, porque por un solo espíritu, está con letra mayúscula. Eso es el Espíritu Santo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Este es el primer bautismo. Esto no es bautismo en agua. Porque bautismo o bautizar viene de bautizo en griego, que quiere decir sumerger. Mojar todo el objeto dentro de ese recipiente. Cubrirlo con agua completamente. Pero aquí somos bautizados por un solo espíritu, el Espíritu Santo. Y fuimos sumergidos, en una palabra, si nosotros parafraseamos esto, se diría, porque por un solo Espíritu Santo fuimos todos incorporados en la iglesia de Cristo, en el cuerpo, sin excepción de personas, sean judíos
o griegos. Griegos representan a los gentiles. Las condiciones en que se pueden encontrar, sean esclavos o libres. Y ahora, al estar dentro de ese cuerpo, sucede lo siguiente. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el bautismo en el Espíritu Santo que todo cristiano debe de tener. Si usted realmente desea trabajar en la obra, ser fiel al Señor y tener un llamado y ser eficaz en la obra del Señor, usted tiene que pedir al Señor el bautismo del Espíritu Santo. Porque en el libro de los Hechos, recuerde usted que todo aquel que venía a ser parte de la iglesia, inmediatamente era bautizado con el Espíritu Santo. Así que recibía dos bautismos: el bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. No había un orden o un método establecido. Pedro creía que para que un judío, para que un israelita recibiera el Espíritu Santo, tenía que ser bautizado en las aguas primero. Pero cuando llegó con Cornelio, se dio cuenta que los gentiles no tienen que seguir ningún patrón con respecto a los judíos, a los israelitas, porque él estaba predicando la palabra, y dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo y fueron bautizados con el Espíritu Santo antes de ser bautizados en las aguas. Y Pedro se sorprendió y dijo: bueno, ¿y aquí qué ha pasado? Ahora que están bautizados con el Espíritu Santo, pues, ¿qué impide que los bauticemos en las aguas? ¿Qué impide? ¿Sabe lo que esto a mí me enseña? Que el bautismo en las aguas no da la salvación. Lo que da la salvación es lo que hemos leído en 1 Corintios 12:13, que es el primer bautismo que el hombre y la mujer que vienen a Cristo reciben. Y es que el Espíritu Santo bautiza, sumerge al pecador arrepentido dentro del cuerpo de Cristo, y estando dentro del cuerpo de Cristo, tiene el derecho suficiente para ser bautizado con el Espíritu Santo. Cornelio y sus siervos y su familia no estaban bautizados en las aguas y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? Porque ya habían sido salvos. Pensemos en Simón el Mago. Simón el Mago fue bautizado en las aguas, pero no estaba convertido. Quiere decir, no había sido transformado por el poder de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos acá que la salvación no necesariamente requiere el bautismo en las aguas, como muchos creen. Que si alguien acepta a Cristo y está viniendo a la iglesia y todavía no ha sido bautizado en las aguas, esa persona todavía no es salva. Esto es lo que ellos creen. ¿Quiénes creen esto? Los apostólicos, conocidos como los solo Jesús. Que si usted no es bautizado en las aguas, usted todavía no es salvo, porque tiene que manifestar que está arrepentido y arrepentida. Y usted tiene que ser bautizado o bautizada solamente en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. Pero yo tengo como ministro y como maestro, como pastor de la iglesia, este conocimiento de que sigue. La única manera que una persona
no es salva porque no se bautiza, es cuando viene a la iglesia, acepta a Cristo, hay bautismos en la iglesia, hay oportunidades de que se bautice y esta persona está necia. Dice, yo no me bautizo, yo solamente voy a ir a la iglesia y voy a alabar al Señor y voy a porque yo no me quiero bautizar. Cristo dijo que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero Cristo está dando algo tan importante que se adhiere a la voluntad de aquel que ha creído. Esta persona que está en la iglesia y no se quiere bautizar, que pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y está necia que no se quiere bautizar, esta persona está en desobediencia. Porque esta persona ha tenido la oportunidad de ser bautizada en las aguas y no ha querido. Pero hay alguien más que en el hospital se está muriendo. Y de repente llega el mensaje de salvación y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero ya no puede salir del hospital, se va a morir. Se muere, en 1 semana se muere. Esta persona es salva. Porque Dios conoce los corazones. Esta persona es salva porque no tuvo la oportunidad de ser bautizada, no en una forma reglamentaria, sino no tuvo en sí una decisión de decir, yo no me quiero bautizar. Porque si esa persona, Dios sabía que al ser sanada, hubiendo un milagro, iba a venir a la iglesia y que sí estaba dispuesta a ser bautizada en las aguas, Dios, recuerde, que juzga el corazón. Para Dios nosotros no somos lo que hacemos. Para Dios nosotros somos lo que pensamos. Porque muy quietecitos podemos estar aquí todos nosotros. Santitos. Pero solamente Dios sabe lo que estamos pensando. Y quizá nos ven a todos acá y dicen, ay, qué santo el hermano, qué santa la hermanita. Pero Dios dice, no, este no es nada de santo. Ahora mismo lo estoy viendo que está agarrando el cuello a alguien. Porque está pensándolo. ¿Se da cuenta? Lo interno no lo tiene sano, está podrido lo interno de esa persona. Ciertamente carga un buen traje y colón y la mujer perfume y todo eso, pero lo interno está como una podrida llaga. Y Dios dice, necesita sanidad. Ese hombre viejo está podrido. Ese hombre viejo hay que irlo a crucificar juntamente con Cristo, porque este hombre viejo todavía odia, todavía tiene resentimientos, todavía quiere vengarse. Este hombre viejo todavía desea mal a alguien. Hay que llevarlo a la cruz y crucificarlo juntamente con Cristo, para que luego sea sepultado juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Cristo para una nueva vida. Así que, hermano, el bautismo en aguas es una señal de obediencia. ¿Sabe por qué usted se bautizó? Porque usted aceptó a Jesucristo como su Salvador y quiso obedecer lo que Cristo mandó, que se bautizara, para que usted esté dentro de los parámetros de la voluntad del Señor. Entonces, usted fue obediente, ¿verdad que sí? Porque tuvo la oportunidad de bautizarse. ¿Qué tal si hasta el día de hoy usted estuviera diciendo, no, yo no me quiero bautizar? Yo no creo en eso del bautismo. Mire, el ladrón en la cruz fue salvo sin bautizarse. Es que el ladrón en la cruz no tuvo oportunidad para bautizarse en las aguas. Pero esta persona sí la tiene, ¿verdad? Y si no obedece,
esta persona no es salva porque rechaza el bautismo en las aguas. No es salva. Porque toda desobediencia es pecado. Teniendo la oportunidad, no lo está haciendo. Por esta razón es que todo aquel que es nacido de nuevo viene a ser obediente al Padre. Miren lo que dijo Jesús a los discípulos en San Juan, capítulo 15. Yo soy la vid. Eso es estar conectados con Dios. Así como nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, también estamos nosotros siendo parte de la naturaleza divina. Aunque el capítulo 15 de San Juan, hablando de una forma teológica estricta, aunque aquí podemos nosotros incluir la iglesia, pero aquí se está hablando del reino milenial. Y realmente Cristo está incluyendo aquí a los israelitas, a los judíos solamente, a los israelitas, aquellos que permanecen en Él, los israelitas que creen en Cristo y permanecen en Él, que no se basan en la ley, sino se basan en la gracia. Cuando se incluye la iglesia es en Romanos capítulo 11, donde no es la vid, sino que es el buen olivo. Pero leamos aquí. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es algo muy general con respecto a los judíos y con respecto a la iglesia. Porque más adelante nosotros aprendemos que todo judío que acepta a Jesucristo viene a ser parte de la iglesia, porque la iglesia se compone de judíos y gentiles. Ya vosotros, dice el verso 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Ahí está el secreto para uno poder ser de Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano. ¿Qué es un pámpano, hermana dama? ¿Qué entiende usted por pámpano? Dígalo fuerte. ¿Ah? Una rama. Ok. Entonces quiere decir que un pámpano es una rama. Nosotros vemos la configuración de una vid, ¿verdad que sí? Una vid pues no es como los otros árboles. Pero dice: permaneced en mí y en vosotros. Como el pámpano, la rama de esa vid no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. ¿Quién puede ser cristiano o decir que es cristiano fuera de la conexión con Jesús? Dígame usted. Por eso es que hay muchos creyentes aguados en las iglesias hoy en día. ¿Me entiende? Que no están conectados, no están produciendo. No vienen a los cultos, no vienen a las actividades de la iglesia, no se conllevan con los hermanos, están apartados todo el tiempo por allá viendo de lejos. ¿Usted? Qué terrible es eso. ¿Se imagina usted a un hijo suyo que esté en el grupo y que todo el tiempo esté por allá viéndolos a ustedes así y no se involucra? El padre se enoja al ver a creyentes que están como unos chivitos que tenía mi abuelo, que allá de lejos estaban así.
pero no se acercaban a usted. Tenemos que entender que si estamos con Cristo, vamos a involucrarnos en lo que es de Cristo, en lo que es de la iglesia. ¿Qué delicadeza hay en algunos que se creen los pavos reales? Andan ahí usted como que si estuvieran caminando en calles de oro y mar de cristal. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y por qué? Es que yo soy especial, dice. Yo no soy como aquel que está allá. Pues Dios quiere que seamos como aquel que está allá, porque está buscando a Dios, porque se involucra con los hermanos, porque viene a los cultos a adorar a Dios, porque sabe cómo agradar a Dios. No vive en la carne, sino que vive en el Espíritu. Permanecer en Él. Y mira lo que dice Jesús en versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. No, que yo soy bueno, yo soy buena gente, mi familia a mí me ha creado con mucha educación, que yo tengo estos títulos, que aquí, que allá. Nada de eso te va a arreglar. En el momento que venga el diablo a tentarte para que caigas en el agujero, en el hoyo, en el abismo, ahí no vas a poder resistir. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza. Cristo lo está diciendo. Separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Ahora, vea lo que el Padre hace cuando no se está llevando fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué quiere decir eso con eso? Que los mandan al infierno, allá al lago de fuego. Y luego dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quiere decir, hay un privilegio todavía que el Padre nos da de ser bendecidos en esta tierra. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nosotros no podemos decir que somos discípulos de Cristo si carecemos de fruto. Y no solamente de frutos, aquí Cristo está diciendo mucho fruto. Mucho fruto. Porque mire la progresividad de producción que hay aquí en este capítulo. Vea el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El que tiene fruto, el Padre viene y lo limpia para que lleve más fruto. ¿Verdad que sí? Más fruto. Versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Quiere decir, fruto, más fruto y mucho fruto. Ese es el crecimiento del cristiano. Lamentablemente, cuando el Padre llega a buscar fruto, no hay usted. ¿Qué pasó con esa rama? Se desconectó, se dejó cortar por las emociones y el mundo y la carne. Entonces el apóstol Pablo, él aprende algo tan especial que el Espíritu Santo le inspira por revelación de Dios. Y él menciona lo que es el pecado. La lexicología del apóstol Pablo hay que entenderla muy bien. Porque el apóstol Pablo, cuando dice el Padre, se está refiriendo al Padre. Cuando dice Jesucristo, se está refiriendo al Hijo. Cuando dice Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu Santo. Él lo menciona claramente: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El apóstol Pablo cree en la Trinidad. Note bien
en el último capítulo de 1 Corintios, cuando él se despide, cuando él da yo creo que es 2 Corintios, si estoy bien, cuando él le deja saber a sus feligreses esta Trinidad, capítulo 13, 2 Corintios, versículo 14. El apóstol Pablo creía en la Trinidad. Por eso el que se bautiza en las aguas, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Óyeme lo que dice: la gracia del Señor Jesucristo. Dice Jesucristo de una vez, ¿sí o no? El amor de Dios. Pablo le llama al Padre Dios. De esa manera lo identifica. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está Jesucristo, ahí está el Padre Dios y ahí está el Espíritu Santo. ¿Hay Trinidad ahí, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Hay Trinidad, claro. Entonces, ¿por qué vamos a echar a un lado la Trinidad? Cuando la Biblia menciona, oh no, yo no creo en la Trinidad porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, dicen muchos. ¿Qué interesa si está o no? Tenemos nosotros acá que esencialmente está Dios existiendo en tres divinas personas. Ni modo que le digan a usted que usted no tenga espíritu porque no se lo ven, ¿verdad? Ni modo que cuando usted diga mi alma, ¿qué alma? Muéstrame tu alma, vamos. Pero nosotros somos tripartitos, ¿verdad que sí? Espíritu, alma y cuerpo. Yo no sé esta gente lo que piensa usted. Bueno, gracias a Dios que muchos de ellos ya están viniendo a la verdad. Ya están saliendo de solo Jesús y están viniendo a entender que el Padre es el Padre, que el Hijo es el Hijo y que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Porque ellos creen de que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un título. Que es el mismo Dios, pero se manifiesta en una función como Padre. Y luego dice, ahora me voy a manifestar como Hijo. Y luego dice, ahora me voy a manifestar como Espíritu Santo. Pero que no son tres divinas personas. Simplemente son funciones, ellos dicen. Pero ¿por qué practican los dos? ¿Por qué razón los tres están en una relación mutua? Noten bien que el Padre recibe la oración. Nosotros llegamos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y aquí en la tierra, si nosotros no podemos cómo orar, porque estamos con una lucha tremenda, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que aquí en la tierra, en la oración, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque son tres en una misma persona. ¿Será eso posible? Claro que sí. Podemos decir que el sol es uno, pero tiene tres elementos que se manifiestan. Está el orbe, el sol en sí, en su orbe. Está la luz y está la temperatura. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que nos está afectando a nosotros con este calor que ahora hay acá en California? ¿Quién tiene la culpa? El sol. Es el sol. ¿Qué es lo que vemos arriba, allá afuera, esa luz que está ahí? Es el sol. Alguien dirá, no, el sol. ¿Cómo tú dices que es el sol? Si el sol está allá. No, pero es el sol, aquí está. Porque nos afecta. Es uno, el sol es uno.
está la luz ahí está el sol, podemos decir, ahí está el sol, está la temperatura, qué solazo decimos, ¿verdad? Y vemos allá, cuidado, allá está, no mires tanto el sol porque te vas a quedar ciego, lo podemos señalar, el orbe. Ahora, el apóstol Pablo, él llama a la vieja naturaleza pecado. Pecado. Y a las actitudes del ser humano le llama pecados. Pecados. Oiga bien la yuxtaposición que hay acá. En Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a leer con mucho cuidado. Oiga bien. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristo para salvarnos? Darnos vida. Porque estábamos muertos. Y nos dio vida. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando Pablo habla de pecado, aquí está hablando de pecados. Cuando Pablo habla de pecado, él está diciendo en el versículo 11 de Romanos 6. Allá habla de que estábamos muertos. Y que Cristo nos ha dado vida. Pero en Romanos 6:11, léalo bien y vea lo que dice. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que estando nosotros muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida. Ahora, conforme o con relación al pecado, tenemos que estar muertos. Aquí estábamos muertos, nos dio vida. Aquí estábamos vivos, tenemos que estar muertos. ¿Se da cuenta? Lo que debe entender aquí es que la vieja naturaleza, que es el pecado, tiene que estar muerta. Esa ganas de ir a bailar ya no tienen que existir. Esa ganas de irse a tomar una cervecita, tampoco. Esa ganas de ir por allá a hacer cosas inmundas, ya no tiene que existir. Porque si en verdad hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Leamos esto para que entendamos. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. Perseveraremos en el pecado. Perseveraremos en la vieja naturaleza. Perseveraremos en esa naturaleza caída para que la gracia abunde. ¿Será que Dios va a tolerar el pecado? Algunos dicen, no, como ya estamos bajo la gracia, usted sabe, ¿verdad? Salvo, siempre salvo. Yo voy donde quiera y hago lo que quiera y soy salvo. Porque ya nací de nuevo. Bueno, ha nacido de nuevo, sí. Si todavía anda en el pecado, no ha nacido de nuevo. Entonces dice acá, ¿cómo vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? La gracia, hermano, es la salvación que no es por obras. Pero muchos malentienden esto. No por obras, sino que por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y está correcto. El apóstol Pablo tiene una revelación grande allí. Lo que él está diciendo es que no dejemos de ser buenos. No dejemos de ser personas leales a Dios. No dejemos de practicar las cosas buenas. Y fiarnos y decir, no, que Dios ya no se fije en las obras mías, yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo soy salvo por gracia.
Notemos bien que cuando el apóstol Pablo habla de la carne, de andar en la carne, cuando está escribiendo los Gálatas, cuando está escribiendo los judíos directamente, cuando el apóstol Pablo habla de obras, se está refiriendo a la ley prácticamente, a la ley. No cualquier otras obras, sino que la ley. Porque más adelante tenemos los textos paralelos donde dice que por las obras de la ley nadie es salvo. Por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Así que no es por obra, sino por gracia que somos salvos. El judío puede seguir practicando la ley, porque la ley no es pecado. La ley viene para descubrir pecados, pero la ley en sí misma no es pecado. Pero el cambio mental que el judío va a tener cuando viene a la gracia es esta. Antes yo me quería justificar por la ley. Antes yo ofrecía mis sacrificios para que mis pecados fueran cubiertos. Pero ahora llego a aquel que es el fin de la ley, que es Cristo Jesús, porque Cristo cumplió la ley por mí. Así que ahora yo creo en Cristo y continúo siendo obediente, pero algo tengo que saber, que no es por la ley, aunque yo sea perfecto en la ley, aunque yo cumpla todos los mandamientos de la ley, nunca me voy a justificar delante de Dios por la ley, sino que la justificación que yo voy a tener va a ser solamente y solamente por medio de su Hijo amado Jesucristo. Cuando yo creo en Él, cuando yo lo recibo en mi corazón, entonces soy salvo por la fe y no por la ley. Nosotros, mi hermano, si usted quiere andar ahí, ¿verdad?, no comiendo chicharrón, pues está bien, no coma chicharrón. Que no tomo café, no tome café, pues, no tome. Pero usted ya tiene el conocimiento. Pero si usted lo hace porque sabiendo que al no comer chicharrón usted se va al cielo, está errado. Yo me voy al cielo porque no como cerdo, usted. Yo no como cerdo, por eso es que me voy al cielo. Yo estoy cumpliendo la ley. Yo me voy al cielo porque estoy guardando el sábado. Guarda el sábado si quieres. Guárdalo si quieres. Pero no por guardar el sábado te vas a ir al cielo. Tú te vas a ir al cielo porque te estás justificando por la fe delante de Dios. Dice Romanos 5, versículo 1. Miren lo que dice. Justificados. Es un pasado. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de la ley. ¿Así dice? Oh, lo leí mal entonces. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tiene que ser por medio de nuestro Señor Jesucristo? Porque Cristo es el fin de la ley. Romanos capítulo 10. Miren lo que dice acá. Pablo está hablando de su pueblo, los judíos. Dice, no, estos judíos están tremendos. Estos guardan la ley. Estos tienen sus ritos y ceremonias. Estos judíos están tremendos. Y lo acepta Pablo. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Que dice que Israel no está salvo. Porque vean lo que dice el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Este pueblo realmente demuestra que ama a Dios. Cualquiera que viole uno de sus mandamientos están dispuestos a apedrearlo, a matarlo. Porque este pueblo tiene
celo de Dios, este pueblo piensa en Dios. ¿Pero qué dice ahí? Pero no conforme a ciencia. No conforme a ciencia. No tienen la revelación de Dios en sus corazones. Porque todo aquello era sombra de lo que debía de venir. Dice el versículo 3. Ahí está el problema. Porque ignorando, Pablo está hablando de la ciencia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Justicia quiere decir, yo tengo ira contra esos pecadores. Tengo ira contra el hombre porque no hay justo ni aún uno. Yo los voy a matar a todos. Como hice con el diluvio. Voy a matar a toda la humanidad. Pero no ahora con agua, sino con fuego. Voy a derramar mi ira sobre toda la humanidad. Pero ¿qué sucede? Aparece Cristo como un pararrayos. Aparece Cristo diciendo, Padre, derrama tu ira en mí. Tú eres justo, carga sobre mí todo el castigo y toda la ira que puedas derramar sobre la humanidad, para que todo aquel que cree en mí sea libre de la ira venidera. Y eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Él es la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ahí está el problema. Todo aquel que quiere guardar la ley, que anda poniéndose equipaje, que no sé qué cosas, y que la vestidura judía y cantando en el hebreo, porque, hermano, esas son obras a las cuales los Gálatas que habían empezado en el Espíritu regresaron. Le dice Pablo a los Gálatas, ¿y ustedes por qué andan así ahora? Si ustedes empezaron por el Espíritu. Díganme ustedes, contéstenme esta pregunta. La fe, el Espíritu Santo que ustedes recibieron, ¿lo recibieron por la ley o lo recibieron por la fe? Pablo les dice claramente, los confronta. ¿Quién a ustedes los ha engatusado? ¿Quién a ustedes los ha hipnotizado? ¿Cuántos creyentes hipnotizados hay ahora? Antes tan fieles que eran con Dios, hasta con las obligaciones de su iglesia, y ahora mire, andan engatusados, encadenados. Se cambió la mentalidad, se cambió todo. ¿Por qué? Por mensajes satánicos que reciben por Facebook, por YouTube, por alguien que le manda un recadito por ahí, por alguien que ya no, que deja de cumplir, también imitan. Dice en la tercera Juan, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. La iglesia está llena de creyentes engatusados hoy en día. Qué bueno que aquí no hay gatos. Si usted por ahí oye un miau, es porque hay algún gatito por ahí que lo quiere engatusar. Tenga cuidado. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Han rechazado a Jesucristo. Versículo 4. Digamos todo este versículo porque quiero que ustedes se lo aprendan bien. Como dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Punto. Judío, sigue celebrando tus fiestas. Sigue celebrando el Sukkot. Sigue celebrando la Pascua. Sigue celebrando. Pero ahora tú tienes que saber de que la justicia no viene por nada de eso. La justicia ahora viene por Cristo Jesús. Pablo no dejó de practicar la ley. Pero él dice, antes yo estaba en el judaísmo y era el más celoso que mis hermanos y todo eso. Pero Pablo sabía que el practicar la ley ya no la practicaba como la practicaba antes. Que usaba la ley para querer llegar al cielo.
para quererse justificar delante de Dios. Pero no, ahora sabe muy bien que Cristo fue el mejor judío que cumplió con toda la ley. Pero que Él al cumplirla traspasó esa vestidura de justicia y la puso sobre nosotros, de tal manera que cuando el Padre nos ve a través de la vestidura de Cristo Jesús, Señor nuestro. Los judíos malinterpretaron a Pablo, diciendo, este está viniendo contra la ley, contra... No. Pablo no quería deshacer la cultura nacional de los judíos, de los israelitas. No quería deshacerlo. Solamente quería que ellos supieran de que si ellos rechazaban a Cristo Jesús, quien es el fin de la ley de nada les servía. La ley de nada les servía. ¿Se da cuenta? Es como que los judíos vengan y hayan predicado el evangelio y que por ley quieran que nos vistamos como ellos. Y que se olviden de nuestra cultura, se olviden de nuestro folclore, se olviden de nuestro patriotismo, se olviden de que ya no quieren que cantemos el himno nacional como los testigos de Jehová, se olviden de que ya no nos identifiquemos con nuestra bandera, como los testigos de Jehová anulan todo eso, porque ahora son los 144,000 sellados. ¿Ves? Qué tremendo es. Terrible eso usted. Pero no, Pablo dice, así como estabas cuando viniste al Señor, así quédate. Así quédate. Si estabas libre, quédate libre. Si estabas esclavo, no te afecta el quedarte esclavo si no te puedes hacer libre. En otras palabras, Pablo está diciendo, Cristo no viene a querer transformar una cultura, sino viene a transformar corazones. Y de esa manera el Espíritu Santo guía a las personas y la mete a una cultura nueva, que es la iglesia. Él dice, yo no he venido a poner un remiendo nuevo en una ropa vieja. Yo no he venido a echar vino nuevo en odres, que son recipientes de piel, en odres viejos. No he venido a eso. Yo he venido a traer cosas nuevas, completamente nuevas, que no estaban en ninguna religión, en ninguna cultura, porque la iglesia es un nuevo pueblo, creado por Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice Pablo, vamos a perseverar entonces en el pecado para que la gracia abunde. Eso es lo que pasa hoy con muchas. Las iglesias están bailando, ahí están danzando, hasta los ministros. Así, mire, ahí vi un pastor con la esposa echándole al... Oigan, y se daban la vuelta. Se estaban recordando de allá de Egipto. Iglesias que ahora están comiendo ajos y cebollas y están adorando al becerro de oro, porque la presencia de Dios ya no está allí presente. Cuando Cristo se sale de una iglesia, entonces eso es lo que pasa. Bailes, vestiduras que deshonran y usan el altar sin respeto. Déjeme decirle que el que no respeta el altar tampoco respeta a Dios, porque el altar, si no considera un altar santo, entonces quiere decir que para él Dios no es santo. ¿Dónde entonces se va a comportar bien? Si en el altar no se comporta con santidad, ¿dónde se va a comportar con santidad usted? Estos pastores bailando en el altar usted.
Y luego que se saltó el diácono y se saltó la diaconisa. Mire qué tremendo, ¿sí? Y luego que salen otros por allá que se recordaron. Hermano, eso es pura emoción, es peligroso. Y ahí, enfrente del altar, todos, mire, dándole al reggaetón usted. Eso, dígame usted, ¿eso es espíritu? Eso es un evangelio corrompido. Ahí la gente se llega. Ahí sí, vamos, que hasta mandaron a traer la marimba usted. Vamos, que ahí va a haber un grupo con música de salsa. ¿Cuándo estas iglesias van a estar cantando solemnemente? Estoy confiando. No, dice que esa música no me gusta. Échenle ganas a esa música. Y ahí viene, esta es la salsita, mire. Y ahí sí sienten la gloria de Dios. Qué tremendo, hermano. Esa es pura carne. Sí, pura carne usted, ahí no hay espíritu. Pero donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque el que está con Dios no está atado con el pecado. Está muerto el pecado. No necesita nada de eso para gozarse en Dios, porque está en el espíritu. No tiene una mente carnal, sino que una mente espiritual. Es una persona que sabe cómo vivir para Dios. Pablo dice: van a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿Cómo es eso que mi hermano, yo no sé, pero es que yo me levanté en un evangelio estricto, usted, doctrinal, completamente. Por eso es que en las iglesias donde hay doctrina pura hay poca gente, porque angosta es la puerta que lleva a la salvación, y Cristo lo dijo, y son pocos. Cristo lo dijo, los que entran por esa puerta. Pero ancha es la puerta que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ahí. Habló de los caminos, camino angosto y camino ancho. ¿Se da cuenta? Pero con la puerta dice: esfuérzalos, empújalos para que entren por la puerta estrecha. Porque muchos vienen bien carnudos usted y no caben en la puerta. Pero uno tiene que estar empujando para que las lonjas se vayan para allá, otras lonjas para acá, y ¡pah! Hasta que entró por la puerta estrecha. Eso es pura carne que no deja entrar creyentes al evangelio usted. Es que yo no me quiero consagrar, porque si me consagran ya no voy a poder ver las cositas que veo, ya no puedo ir a donde yo siempre voy, y ya tengo que dejar a mi amante usted. Ya no voy a poder ir con mi amante a que me compre un cafecito. Y el hombre dice: no, pues ya, si yo me consagro a Dios, ya no voy a poder ir ver a la Pancha. Es que la Pancha es mi mejor amiga. Mi esposa, pero la Pancha es mi mejor amiga, ¿le llaman usted? Qué tremendo eso. Una carnalidad terrible que hay. Por eso el pecado se ha metido en las iglesias. No estoy diciendo pecado, sino el pecado. La vida antigua, el viejo hombre, es el que domina muchas congregaciones. Y donde hay pecado, ahí hay tristeza, ahí hay muerte, ahí hay vanidad, ahí hay ofensa a Dios, ahí no hay libertad del Espíritu Santo, hay pecado. La iglesia se llena de orgullo completamente. Y hay competencia, a ver quién predica mejor, a ver quién lee la Biblia mejor, a ver quién dirige mejor. Hermano, qué terrible es usted.
A ver quién llega mejor vestido. Hay gente que todos los días lleva zapatos nuevos a la iglesia. Pero ¿saben cómo hacen? Se van y compran los zapatos y el día siguiente los van a devolver. Se va a llegar a los mejores vestidos costosos y el día siguiente, ese vestido no me gustó, no me queda. Quieren andar estrenando vestidos que el otro día lo van a devolver a la tienda a usted. Pobres negocios con esta gente. Y son creyentes de iglesias. Mentirosos, estafadores, llenos de engaño, dice la Biblia. Qué terrible esto. Árboles otoñales que ocupan el evangelio para poder engañar a otros. Como ahora lo que está sucediendo en Centroamérica. Y bueno, que la Mara Salvatrucha pues está siendo perseguida en El Salvador, ¿verdad? Y muchos de ellos se van a la iglesia y se vuelven pastores. Se echan esas cremas que cubren los tatuajes y son pastores, son evangelistas. Y luego el gobierno no les cree, va y los agarra. Que pastor y que nada, tú vente para acá, y se los llevan. Y se los llevan. No podemos ser, por muy buenos imitadores que seamos, no podemos tener éxito delante de la presencia de Dios imitando. Tenemos que ser legítimos. Tenemos que ser realmente nacidos de nuevo, para que nosotros seamos de bendición a la obra del Señor. Si no, son puras pantomimas que el creyente hace. Alabaré, gloria a Dios, hay que serle fiel al Señor. Bendito Dios, ya Cristo viene. Amén, 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 amén. Pero, ¿dónde está la fidelidad? Puras llamadas de tusas. A estos Cristo les llama directamente hipócritas. ¿Qué digo los fariseos? Hipócritas, que son como sepulcros, que por fuera están bien blanqueados, bien adornados usted, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Así hay gente en las iglesias que no son para Dios un olor grato. No son para Dios un olor grato. ¿De qué sirve que queramos engañar a los demás, hermanos? ¿De qué sirve? Dígame usted. Nos estamos acostumbrando a hacer apariencia, a hacer humo, a hacer neblina. Nos estamos acostumbrando a ser irreales con nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser serios, porque si en verdad hemos nacido de nuevo, no tenemos que dejar que la carne controle, sino que sea el Espíritu el que controle nuestro ser. ¿O no sabéis, dice el versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¡Qué tremendo esto! Pablo posiblemente está refiriendo al bautismo en aguas acá, pero también puede existir la posibilidad de que Pablo se esté refiriendo a, como le llama el apóstol Pablo, que estamos en Cristo. Dice Pablo que estamos escondidos juntamente con Cristo en Dios. Esa palabra escondido quiere decir estamos sumergidos. Y si nosotros decimos bautizados, quiere decir sumergidos. Sumergidos en las aguas, ¿verdad? Cuando se bautiza en las aguas. Pero también dice Pablo que estamos sumergidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que puede haber un símbolo en el bautismo de las aguas. Que así como Cristo fue sepultado, así también fue resucitado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, note bien, ahí está el problema. Muchos
queremos ser bautizados en Cristo. Oh, este es Cristo, me sumerjo en Él. Me sumerjo en Cristo. Yo quiero estar metido en Cristo. Pablo usa los términos en Cristo y con Cristo. Usted sabe que con quiere decir estar al lado, estar acompañado. Pero en quiere decir adentro. ¿Qué dijo eso de sus apóstoles? Cuando yo me vaya, vendré el Consolador, el cual ahora está con vosotros. Pero cuando venga estará en vosotros. Es muy diferente. Muy diferente. Es muy diferente estar con Cristo que estar en Cristo. Porque el que está en Cristo goza de la vida de Cristo. Goza de una nueva vida en Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Se da cuenta? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Le dice a los Gálatas, estoy sufriendo como dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Qué hermoso esto. Esto significa una nueva vida. Así que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Y si hemos sido bautizados o sumergidos en el cuerpo de Cristo, quiere decir que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, quien es la cabeza de ese cuerpo. Versículo 4 dice, pero yo quiero decir esto. El versículo 3. Esto tiene un significado que lo tenemos que tocar en esta clase, porque yo lo he pensado muchas veces, pero a veces no lo he tocado. Pero hoy llega la oportunidad de tocarlo. A todos nos gusta ser bautizados en Cristo, ¿verdad que sí? Metidos en Cristo, metidos en su cuerpo. Pero el apóstol Pablo lo extiende más allá. El apóstol Pablo no nos deja a nosotros engañados, diciendo, oh, gloria a Dios, amén, aleluya, estoy en Cristo, amén, amén. No, Él no nos quiere dejar emocionados, así, viendo solamente una cara de la moneda. Él quiere que veamos la otra cara de la moneda. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se da cuenta? En su muerte. Quiere decir que el que ha sido bautizado en Cristo también lo ha bautizado en sus sufrimientos, en sus persecuciones. Por eso él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando lleguemos al cielo, cuando la iglesia sea arrebatada, no vamos a recibir así de inmediato las coronas otras que se mencionan, sino que vamos a recibir coronas que se llaman estéfanos. Estéfanos, la palabra griega que aparece en Apocalipsis, que esa palabra estéfanos quiere decir corona de vencedores. Usted sabe, en las Olimpiadas ponen coronas. Las Olimpiadas que empezaron o se originaron en Grecia, tenían coronas de vencedores que eran de hojas que formaban esa corona. ¿Se da cuenta? Laurel, ¿verdad? Y esas coronas identificaban al vencedor. ¿Por qué recibió esa corona? ¿Porque andaba jugando por ahí? No, porque andaba queriendo ser un vencedor y lo fue. Luchó para ser un vencedor. Entonces, tenemos que estar siendo bautizados en su muerte. Hay gente en la iglesia que no quiere sufrir usted.
¿Usted ha conocido creyentes muy dedicados que no quieren ser bautizados en la muerte de Cristo? Yo solamente quiero ser bautizado por el Espíritu Santo. Quiero ser bautizado en las aguas. Quiero ser bautizado en Cristo, pero no en su muerte. A eso a mí no me gusta. Pablo estaba decidido. Pablo tenía una filosofía, o sea, un pensamiento de que cada vez que él sufría por el Evangelio, se identificaba, se sentía más cerca de Cristo. Para él, sentir el dolor era sentir el dolor de Cristo. Sufrir, para Pablo, era sentir el sufrimiento de Cristo. Así que Pablo gozaba de ese sufrimiento. No se lamentaba. Él disfrutaba a Cristo en medio del sufrimiento, porque estaba bautizado en la muerte de Cristo. La iglesia necesita aprender a ser bautizada en la muerte de Cristo. Por eso admiramos a aquellos hindúes, admiramos a aquellas personas que siendo musulmanas han venido a Cristo, y que de repente sale ahí un musulmán loco matando a los que no son islámicos, y se van y anda preguntando: ¿usted profesa la religión musulmana o la cristiana? Y aquellos que han sido sumergidos en la muerte de Cristo no lo niegan, dice: yo soy cristiano. Y ¡pau!, le dan el balazo. ¡Qué tremendo! No, hoy en día está terrible el asunto usted. Y hermano, ¿por qué se fue de la iglesia? Es que me criticaron. Y usted sabe que yo sufro por Cristo. ¿Qué sufre por Cristo? Se está yendo de la iglesia el ingrato. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que te sucede por servir a Dios? ¿Por qué no te bautizas en la muerte de Cristo? Para que cuando te critiquen, cuando te dan la cachetada, cuando murmuren contra ti, cuando te den el empujón, tú puedas sentir que Cristo también está cayendo contigo, que Cristo también está llorando contigo, que Cristo también está sintiendo el dolor juntamente contigo. Eso es estar bautizados en la muerte de Cristo. Hoy no agarran el Evangelio para ser famosos usted, para ser ricos, para ser populares, para recibir aplausos, para aparecer ante miles de personas. El Evangelio para muchos es un trampolín, pero no es una consagración. El Evangelio para muchos es un elevador, pero no es una humillación. Es que estar bautizados en la muerte de Cristo significa ser rociados con su sangre y llevar ese sufrimiento en nuestras vidas. Así que no te admires si en medio del pueblo todavía hay ministros que no te quieren, todavía hay líderes que no te quieren, todavía hay personas importantes que te rechazan. Olvídate de esas personas, porque lo que sucede es que tú estás ya bautizado en el sufrimiento, en la muerte de Cristo Jesús. Hubo una madre que tenía 2 hijos. ¿Y ustedes se recuerdan quiénes son, verdad que sí? ¿Cómo se llamaban ellos? Dígalo. San Marcos 10:35. Jacobo y Juan. Ahí en Mateo 20 la madre intercede por ellos, pero aquí en San Marcos vemos nosotros que los dos están muy interesados en uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda cuando Cristo esté reinando, cuando derroque a Roma. En Mateo 20:20. Bueno, vamos a leer 10:35 de Marcos para que vea usted el paralelismo que hay. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se les acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. 36. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria
nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En Mateo 20:20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena, mire qué tremendo, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Y qué le responde Jesús? Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Como muchos: yo quiero servir al Señor. Yo siento el deseo de ser pastor. Yo siento el deseo de ser evangelista. Yo siento el deseo de ser maestro. Yo siento el deseo de ser presidente. Caballeros usted, presidenta de damas, líder de los hombres. Yo siento el deseo. Oh, aleluya. Ya me veo yo. Ya me veo con ese privilegio. Ya me veo lleno de la presencia del Señor. Pero no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Luego hace la pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Está hablando de su muerte. Y ser, oiga bien la palabra que usa. Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Está hablando de su muerte, de su sufrimiento y todo lo que va a sufrir. Esta pregunta es muy esencial para cada miembro de iglesias cristianas evangélicas que creen en Jesús, que están sirviendo al Señor en la iglesia. Y ellos le dijeron: podemos. Podemos. Pero Jesús, que conoce el corazón de ellos, les dice, y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis. Vas a sufrir. Jacobo fue decapitado. Fue el primer apóstol que fue decapitado en Hechos capítulo 12. Y Juan fue el último en morir. ¿Verdad que sí? Que escribió Apocalipsis casi en el año 100. Algunos dicen que se pasó un poquito. A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Se da cuenta? Así que, hermano, ahí están pidiendo grandeza. Pero en vez de pedir grandeza, Cristo lo llevó a su muerte. ¡Pau! ¿Ustedes quieren estar acá? No. Primero, para estar acá, tienen que empezar por acá. Aquí. Porque todos queremos llegar al cielo y recibir las mejores recompensas del cielo. Oh, que yo en la iglesia trabajo mucho, que yo en la iglesia soy esto, que yo en la iglesia acá. Tengo 40 años trabajando en la iglesia. A mí me está esperando un galardón grande en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Dice Cristo: no. No te vas a elevar para allá. Te vas a humillar primero. Te vas a llenar de mi gloria. Te vas a llenar de mi poder. Te vas a llenar de mi paciencia. Te vas a llenar de esa gracia que yo te doy, para que cuando llegues allá merezcas lo que has hecho por mí. Porque podemos hacer muchas cosas, pero si no lo hacemos dentro de la muerte de Cristo, no llegamos a ningún sitio. Termino la lección, porque esta lección es para tener varias lecciones, pero vamos a leer entonces de nuevo Romanos 6. Dice el versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Quiere decir que si no eres bautizado en el bautismo de la muerte de Cristo, es difícil que resucites cuando Él venga por su iglesia. Si tú te vas renegando la tumba, si te vas protestando que te saliste de la iglesia porque la iglesia no sirve, porque ahí no está el Espíritu de Dios, hasta blasfemando el Espíritu Santo, que te vas por allá a criticar al diaconado, al pastorado,
a los músicos que esa iglesia es una Babilonia, que yo mejor voy a irme a otra iglesia, y termina con los padres de sufrir y luego se muere. Pues ni modo, no quiso sufrir por Cristo. Con el primer regañito que le dieron, dio la media vuelta y adiós iglesia que hasta ayer estuve en ti. Se desapareció. ¿Qué clase de creyentes son estos? ¿Qué clase de creyentes? A estos creyentes hay que llevarlos a un entrenamiento especial. Hay que mandarlos a Afganistán, a la India, donde están persiguiendo, para que aprendan a sufrir por Cristo. Dice el apóstol Pablo: a mí nadie más me estorbe, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esas son las credenciales de un verdadero cristiano. Por eso, querido hermano, hermana, tú que me estás viendo, si eres líder espiritual, pastor, evangelista, maestro, tienes un puesto en tu iglesia y la lucha te ha llegado, el dolor te ha llegado, te están criticando, te están empujando, están haciendo contra ti cosas terribles, aguántate, porque estás sufriendo juntamente con Cristo Jesús. Y la resurrección te espera, la vida eterna te espera, algo que Dios te va a dar. Por eso Pablo tiene otro versículo paralelo ahí en Romanos 8, versículo 17. Mire este versículo paralelo que hay aquí. Y si hijos, también herederos. Porque es fácil andar hablando lo que vamos a recibir. Yo tengo una mansión en los cielos, tengo una corona de oro, y ahí voy a estar en el mar de cristal. A mí se me va a dar una arpa, se me van a dar corona de vencedores. No, pero aguántate un poco. No te vistas porque no vas, dijo aquel. Pero ve bien. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Pero póngale atención a esta palabra. Y coherederos con Cristo. ¿Qué es un coheredero? Uno que recibe la herencia con el otro, ¿verdad? Que son los dos herederos. Coherederos con Cristo. Pero si nos paramos ahí, gloria a Dios, aleluya, bendición. Yo voy a recibir herencia, voy a ser un coheredero juntamente con Cristo. Bendito Dios, hermano, estoy feliz. Pero alguien me dice: Portillo, detente un poco, aguántate ahí, Portito, porque eso no llega ahí nada más. Sigue leyendo. Y sigo leyendo usted. Y mire lo que dice. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso sí es que aguantas el chisme. Si es que aguantas las cachetadas. Si es que aguantas el empujón. Si es que aguantas el desprecio. Si es que aguantas la patada que te den. Si es, entonces vas a ser coheredero juntamente con Cristo Jesús, porque has sido bautizado en la muerte de Cristo. ¡Aleluya! Qué tremendo esto, hermano. ¿Cuántos queremos ser cristianos todavía? Cristo nos pregunta: ¿pueden ustedes beber de la copa que yo he bebido? ¿Pueden ustedes ser bautizados con el bautismo en que yo he sido bautizado? Si están dispuestos, tomen su cruz y síganme. Si no, pues quédense sentaditos, tranquilitos. Pero ¿saben una cosa? Yo mejor prefiero sufrir por Cristo aquí y no sufrir en el lago de fuego para siempre, por toda la eternidad. Porque esto aquí es temporal. Aquí hasta lo pueden matar a uno. Mira, hermano, te dan un balazo por servir a Cristo. Eso no tiene nada de sufrimiento. El único sufrimiento es que te vas.
pero dejas tu cuerpo aquí, tu familia, pero vas a estar de inmediato en el paraíso de Dios, adorando a Dios. Como dijo un judío, se muere solamente una vez, dijo. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a las malas caras, hermano. ¿Cuántas caras de payasos te vas a encontrar en el camino tú? Dime, ¿cuántos? De gente que hasta ellos mismos se asustan cuando se ven en el espejo. Usted llegan al espejo y se miran y dicen, ¡ay! Ahora, ¿cuántos más van a asustar a otros cuando están viendo? Una mirada de tecolote así, ¿me? ¿A cuántos de ustedes les gusta que un tecolote los esté viendo? Esto es, la mirada de un tecolote es feo, usted. Gracias a Dios que aquí no hay mirada de tecolotes. Tenemos que aprender a sufrir. ¿Por qué dice acá? Sabiendo, oye bien, pon atención a esto, sabiendo que nuestro viejo hombre, el pecado, la vieja naturaleza, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ese sarx, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, que no sirvamos más al pecado, que no seamos esclavos del pecado. Quiere decir, cuando tú tengas ganas de criticar, dile a la carne, no, sarx, yo no te voy a obedecer. Yo en vez de criticar a mi hermano, voy a orar por él. Cuando venga la carne y te diga, tú vales mucho, tú no eres digno de esto, odia, véngate, no, sarx, no, carnita, yo voy a obedecer al Espíritu Santo. Yo no voy a andar en esas cosas porque yo he muerto para el pecado. La influencia del pecado no está sobre mi vida, sino que es la influencia del Espíritu Santo. Hay algunos predicadores que, verdad, ellos dramatizan sus mensajes y ponen ejemplo y todo eso. Dice, hay quienes tienen solamente la mano izquierda crucificada en la cruz y le falta que todavía crucifiquen la otra. Así que están en la cruz, pero esta mano no está suelta. Y es por eso que le pegan a la esposa todavía. Le pegan a quien encuentra en el camino. Qué tremendo usted. Pero es mejor que estemos crucificados totalmente con Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que está crucificado juntamente con Cristo. Y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque lo que ahora yo vivo, no lo vivo en la carne, sino que lo vivo en Cristo Jesús. Ay, hermanito, hermanita querida, cuando quieras decir esa mala palabra, detente. Cuando quieras echar maldiciones, detente, porque eso quiere decir que estás vivo para el pecado, si es que no sabes detenerte. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya Dios no te condena por la vieja naturaleza que hayas traído de Adán, porque ya no estás obedeciendo a la vieja naturaleza. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Quiere decir, si sufrimos y morimos por Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así como Cristo murió al pecado porque llevó todos nuestros pecados sobre Él, pero que ya no va a suceder eso con Él, sino que ahora está vivo. Así también ha pasado con nosotros. Ese hombre viejo que traemos desde nuestro nacimiento, mire, ya está muerto. Ahora está el hombre nuevo, el hombre espiritual. ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pablo da para terminar esta lección? Versículos 11 al 13. Mire cuál es el consejo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, este cuerpo de carne, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, deseos ardientes, deseos incontrolables. No puedes ya vivir una vida así. Ya en Cristo Jesús ya no puedes vivir una vida de esa manera. Tiene que haber un cambio total en tu forma de pensar, en tu forma de proceder, en tu forma de querer solucionar los problemas. Un cambio total. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Nuestros miembros sirven como armas para defendernos, para querer hacer lo que nosotros queramos hacer. ¿Cuáles son los miembros de este cuerpo? A ver, dígame usted. Dígalo. Sí conocemos los miembros, ¿verdad que sí? De este cuerpo. Pero antes de mencionar esto, póngame la pantalla y luego regresamos. 2 Corintios 11:3. Mire, nuestros miembros tienen que ver con lo que está allí y lo que el apóstol Pablo teme. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Nosotros tenemos sentido, ¿verdad que sí? Dígale usted, sentido de lengua, ¿verdad? La vista, sentido de caballeros, ayuden ustedes también. Los caballeros creo que no saben los sentidos. A ver, alguien que me lo diga, los 5 de un solo. Vamos a ver, vámonos. ¿Y qué más? 5 sentidos, ¿verdad que sí? Sentido de la vista, olfato, el oído, el tacto y del gusto. ¿Ok? Oh, sí. ¿Usted cree usted piensa que una persona está muerta al pecado cuando anda en su carro escuchando el rock and roll? Cuando anda en su carro oyendo música que ofende a Dios. Pues dice Pablo, temo que la serpiente os engañe vuestros sentidos. Cuando eso pasa es porque Satanás, la serpiente antigua, se metió a tu carro y te está diciendo, escucha esta estación, mira, escucha esta música. Y es más, usted quizá ha visto algún creyente que vaya así, mira, en el carro y dice, este hermanito va sintiendo la presencia de Dios. No, bailando el reggaetón. Bailando la cumbia, el ingrato usted. Y en la noche entra con su Biblia. Dios la bendiga, mis hermanos, gloria a Dios, amén, aleluya. Es el más gozoso en la iglesia usted. Hermano, qué terrible eso. Se está engañando uno mismo. Tenemos que saber muy bien lo que le gusta a Dios o lo que no le gusta. Es que eso no es pecado. Es más, se atreven a decir que no es pecado. Pues ni modo, están ciegos, están bien vivos al pecado. Tienen una mente carnal. Por esa razón hasta vaya usted y exhórtelo, se da cuenta que lo maltratan. No, que te querés ser muy santo, que te querés, tú también pecas, dicen. Tú también aquí, tú también allá. O sea, se saben defender. Porque están en la carne. Pero el que está en Cristo es muy diferente, hermano. Muy diferente. Así que no presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que sea todo para la gloria de Dios. ¿Cuánto decimos en aleluya, mis amados hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios.